conoce la noticia del día, ya vamos a tomar contacto con Judith Colexa, que está desde el minuto 1 acompañando todo este procedimiento, todo cuanto se dio y la posterior liberación. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes a todos. Sin lugar a dudas, y se dio antes de lo esperado, porque generalmente suele llevar 24 horas, incluso un poco más, pero esta vez se dio en tiempo y finalmente ya está con su familia. Más allá del festejo de la vida que hay que reivindicar, en este caso el EPP, el grupo de delincuentes ideologizados, le sigue haciendo pito catalán a las fuerzas de seguridad. Eso sí, también hay que destacar como la arista negativa en todo lo que pueda significar la lucha contra el grupo armado. Judith Colexa, contanos, ¿a qué hora se dio la liberación en detalle, por favor? Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Roberto. Saludos a todos los compañeros en piso y también a la teleaudiencia. Sí, señor, afortunadamente a estas horas ya podemos estar informando de una de las noticias más esperadas que tiene que ver con la liberación de Peter Reimer, este joven menonita aquí de la colonia Río Verde, del departamento de San Pedro, que fue secuestrado el lunes pasado cuando se dirigía a una de las estancias aquí de la zona. Cerca de las 6 de la mañana, don David Reimer recibía una llamada telefónica por parte de un desconocido, quien le daba ciertas indicaciones para ir hasta una comunidad indígena cercana a retirar a su hijo en este caso, pero habían condiciones que cumplir para que pueda llevarlo a casa sano y salvo, porque hasta el último momento había una amenaza de muerte en contra de Peter. La indicación es que don David vaya acompañado solamente de otra persona a bordo de su vehículo hasta esta comunidad indígena que está muy cerca allí al destacamento SAP 6 de la Fuerza Tarea Conjunta, y no llevar a otras personas más, de lo contrario Peter sería fusilado. Cerca de las 9 de la noche de ayer, Peter ya fue liberado por este grupo armado. Él llegó hasta esta comunidad indígena donde pasó la noche. Él llegó completamente mojado. Según el relato que le dio a su familia, él tuvo que caminar muchísimo por el monte, habría pasado ríos también. Es por eso que él llegó todo mojado y fue asistido en esta comunidad indígena donde don David incluso con su familia habían hecho la entrega de los víveres. Por parte de uno de los líderes también él recibió el aviso de que su hijo estaba siendo asistido allí en el lugar, que lo estaban cuidando y que lo iban a esperar para que lo puedan retirar. Y otra indicación era la siguiente: que ellos pasen frente al destacamento SAP 6, pero que no den ninguna información de a dónde iban, ni siquiera avisen a las fuerzas de seguridad. Solamente ya cuando Peter esté con ellos y en la casa, la indicación era avisar a la prensa, y es por ese motivo que fuimos los primeros en ser avisados por parte de don David de que Peter ya estaba en su poder en casa. Ni siquiera las fuerzas de seguridad fueron avisados de manera inmediata sobre esta noticia tan esperada. Así que podemos decir que la liberación de Peter Reimer se dio justo en el día en que se completó la entrega de los víveres. Peter no trajo consigo ningún aviso, ningún panfleto por parte de estos criminales, solamente, según mencionó a su familia, el agradecimiento de que se haya cumplido todo a cabalidad. Pero antes de seguir hablando un poco más sobre los detalles que nos dio don David, vamos a compartir con ustedes la entrevista más esperada, que era precisamente el momento en que don David anunciaba que su hijo ya estaba en casa sano y salvo. Con todo el apoyo que yo recibí, está en falta todavía, pero con los víveres ya cumplimos. Gracias a Dios, a todos, gracias a todo el territorio nacional, con todo el apoyo que me hicieron, a buena fe, que tenga corazón la gente, que me apoyan con su mano, con su plata. Estamos en gran falta de cumplir el pagamento todavía por los víveres, pero estamos luchando. Gracias a Dios que ya recibí una llamada donde yo dejé mi número. Por favor, que me avisan si por ahí hay alguna novedad. Esta mañana me llamaron y me dijeron: en tal lugar puedo venir acá yo, más una persona solo, para buscar a mi hijo. Está en una casa, en una cama, estaba durmiendo ahí. Llegó anoche, que se tranquilice un poco. Y solamente yo y más una persona pueden ir a retirar hasta el punto. ¿Qué hora fue eso? Si viene más otra gente ahí, entonces en momento le va a matar. Si yo quiero a mi hijo vivo, que atiendo entre dos solo. Y fuimos entre dos, Callao, a buscarle, y la trajimos en casa. Gracias. Sí, aproximadamente a las 6 de la mañana recibí la llamada. Gracias a todo el territorio nacional que están de acuerdo a nosotros. Él está bien, no está golpeado.
no está golpeado, está bien, así de caminando está bien, pero de la salud creo que está bien, pero su ánimo está todo bajo. Vamos a tener un reposo sí o sí para que él pueda recuperar un poco Psicológicamente. ecológicamente. ¿Trajo con él algo? ¿Él le pidió algo más? ¿Algún panfleto le dejó un escrito para entregar otra vez? ¿Algo más? No, nada. ¿Está contento, David? Están contentos. Caminó, se le llevó a una casa particular, se le hizo dormir y ahí te fuiste a buscarle. Así es, Y anoche ya llegó en la casa. así es. Y esta mañana a las 6 fueron a buscarle. Anoche usted Así no es. durmió casi nada. No. Estoy esperando las llamadas toda la noche. Feliz ahora con tu hijo ya en tu casa otra vez. Así es. Ya se fue a ver a su hijo y eso ya están todos acá. Los hijos de... Tu hijo ya está acá contigo. Los hijos de Peter están acá. Están acá. Entonces ya le dieron a su papá. Así es. Gracias. Dale. Mucha fuerza, don David. ¿sí? Dale, gracias. Gracias a todos. Bueno, ahí compartíamos con ustedes los dichos de don David Reimer, el padre de Peter, ya dando la noticia sobre la liberación de su hijo. Y sin lugar a dudas, Roberto, el momento más emotivo fue cuando nuestro equipo periodístico llegó hasta su casa, que está ubicada en la colonia La Yeya del departamento de San Pedro. Estamos distantes ahora, unos 40 kilómetros aproximadamente aquí de la entrada de la colonia Río Verde específicamente. Y lo primero que hizo cuando nos vio es abrazarnos y llorar, ya aliviado porque su hijo ya estaba en casa. Si bien él no llegó lesionado, Peter estaba visiblemente afectado y deteriorado psicológicamente, no paraba de llorar, toda la familia estaba así también en ese mismo ambiente y se entiende, por supuesto. Afortunadamente no lo golpearon, se cumplió a cabalidad, pero este es un mérito exclusivamente de la familia y de la comunidad menonita que trabajó toda la semana contra reloj para poder cumplir con esta extorsiva exigencia por parte de este grupo criminal que evidentemente hace y deshace aquí en el norte del país. Y siquiera hay un respeto hacia la fuerza de seguridad, porque imagínate, Roberto, fuimos los primeros en tener la información sobre la liberación, ni siquiera la policía ni los militares manejaban todavía ese dato, y esto porque evidentemente no se ganaron tampoco la confianza de la familia Reimer. No, absolutamente, eso es lo que estábamos diciendo acá con Rolando, con Amalia, con todo el equipo de producción. Primero que nada, la vida en vísperas de una nueva Navidad y observarle a estos chiquitos, esa sonrisa amplia, generosa, noble, que significa la felicidad, retorna, probablemente el trauma ya queda, ¿no? De manera incólume ahí, pero al final este cuadro ilustra la arista positiva de todo este proceso. Ahora, lo negativo es que evidentemente, y repito el concepto, Pito Catalán está, no sé, ahí desde hace muchísimo tiempo sin mayores resultados, una comunidad que quedó arrodillada, supeditada al imperio de estos delincuentes, porque eso se trata. Ideologizados, perimidos en tiempo y espacio, porque finalmente desde hace 2 décadas siguen marcando la hoja de ruta a seguir a las propias fuerzas de seguridad. Eso hay que decirlo, más allá de que los diversos gobiernos hayan intentado, evidentemente que no han encontrado la fórmula para poder sojuzgar, arrinconarlos y finalmente ganar esta batalla, y eso está muy lejos, al menos eso es lo que demuestra la práctica, Judith. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir? Exacto. ¿Hasta cuándo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Adelante. No, nada más, y con respecto a lo que está mencionando vos, la gente cuestiona el por qué se accede a esta extorsión, pero ¿qué le queda a la familia de los secuestrados? Imagínate que de no haber accedido, ¿será que van a poder ver otra vez con vida a su familiar? En este caso no queda de otra, porque lastimosamente, investigativamente, hasta el momento no se tuvo ningún resultado. Es más, durante toda la semana que nosotros acompañamos la salida de los camiones, no había presencia militar ni policial aquí en la zona. Solamente hoy, cuando se dio la noticia de la liberación, fueron llegando los vehículos del Departamento Antisecuestros, FTC y Fiscalía también, para que tengan ustedes una idea de cómo se manejan las cosas aquí en el norte, y que es muy difícil recuperar aparentemente la seguridad, porque hablamos de un grupo criminal que incluso tiene a su merced a las comunidades indígenas, porque esto ya estaba todo coordinado y también la condición y la indicación ya estaba dada al líder de esta comunidad, quien también se habría comunicado con don David para informarle sobre la estadía de su hijo en el sitio. Pero seguro que sí, Roberto, Judith, Rolando, teniendo en cuenta también, digo nomás, las distancias por las cuales transitaron, ¿verdad? Él fue secuestrado prácticamente en la zona de Río Verde y después aparece ya en Capitán Vado, según lo que nos decía más temprano el ministro Arnaldo Yucio. Quiere decir que hubo una distancia importante con la cual recorrieron con él, ¿verdad? Y de hecho,
que aparezca en una comunidad indígena donde inclusive había los víveres que ellos habían exigido que se entregue a estas comunidades, que era lo que también nos informaban, ¿verdad? ¿Cómo no lograron poder rescatarlo? Teniendo en cuenta que manejan ellos mucha información, sabemos que manejan. Ahora, ¿qué hacen con esa información? Es la gran pregunta, teniendo en cuenta que no hubo resultados en todo este tiempo. Y más aún, Amalia, atendiendo a lo que estás mencionando vos, ¿cuántos secuestros ya se dieron en esa misma zona? Por eso es considerada la zona influencia de estos criminales y es porque hasta ahora ninguna de las investigaciones han resultado, es lo que nos preguntamos y también la gente de acá, por eso que no les queda otra que acceder a este chantaje. Ahora también otro dato que le dio Peter a su familia cuando llegó es que desde el momento en que lo secuestraron, ellos caminaban toda la noche. Eso explicaría del por qué llegaron a distanciarse mucho y posteriormente él también caminó mucho otra vez para poder llegar hasta esta comunidad indígena. Pasó por varios montes, así como también pernoctaban en otros puntos, atravesaban ríos, así que eso también nos da el indicio de que pasaban de una línea a otra, ya que estamos precisamente en un punto limítrofe. Otro dato que dio Peter a su familia es que al día siguiente que lo secuestraron, él tuvo mucha fiebre, pero fue asistido dentro de este grupo por parte de uno de los integrantes, quien incluso tenía medicamentos y elementos de primeros auxilios para asistir a sus víctimas en este caso, y de esa manera él se repuso otra vez. La información que ellos iban recibiendo sobre lo que se iba haciendo acá en Río Verde para cumplir con la exigencia era a través de una radio, o sea que ellos tenían información al instante de todo lo que iba pasando y es por eso que la liberación se dio de manera inmediata. Bueno, es tremenda. De acuerdo a lo que describís, Judith, la organización de este grupo, insisto, enquistado en el norte, y no es la primera vez que te dicen caminan de noche. Acá hay que celebrar porque más allá de la impotencia, más allá de que estuvieron supeditados al influjo del EPP, por lo menos, Rolando, en este caso es un final feliz, porque varias veces cumpliendo incluso igual a balazos rematan a sus víctimas, ¿no? Un final feliz, pero que al mismo tiempo genera preocupación porque sabemos que los colonos menonitas son víctimas constantes de ellos, mientras la familia Reimer estaba celebrando y todos sus seres queridos también. Me imagino que la preocupación en esa comunidad, Judith, todavía sigue, porque en cualquier momento podría ser otro de sus miembros las víctimas, porque en este caso ellos cumplieron a cabalidad. Entonces, el hecho de que puedan moverse sin ningún inconveniente y puedan hacer un secuestro de este tipo, le da la posibilidad de volver a hacer otro cuando quieran. Claro, ¿y cuántos hechos no trascienden, Rolando? Nos consta porque acá estamos con los colegas que son de la zona y manejan datos exactos, como ser Nelson Espínola, nuestro corresponsal que nos acompañó también desde el momento 1 y nos comentaba que había hechos como ser, por ejemplo, de secuestros express o incluso llamadas de amenaza o extorsivas que recibían algunos menonitas de la zona para que faenen sus animales y entreguen a comunidad. O sea, se está dando de manera constante los chantajes y la extorsión aquí en el sitio, pero que no trascienden. Incluso muchos, es importante decir esto, deciden no denunciar para evitar problemas o represalias. Esta es la situación que se está viviendo acá en el norte del país y que no se está dando a conocer en su totalidad. Bueno, seguramente fue en conferencia de prensa y hasta uno busca a veces contrapesar también, Judith, compañeros, la manera en que se pretende justificar, ¿no?, la falta de resultados de la Fuerza Tarea Conjunta o del CODI, el nuevo concepto, ¿no? La falta de equipamiento, que no hay suficiente presupuesto, que es muy fácil también opinar en la comodidad de un estudio de televisión, que mirando el mapa es muy extenso, que son 3 o 4 de los departamentos involucrados, que hay un segundo anillo, un tercer anillo, que hay comunidades enteras que también le dan el soporte logístico. O sea, que de que es complicado y automáticamente ya te llevan al ejemplo colombiano, que después de 80 años tuvieron que negociar con ellos. Claro, yo solamente, no sé si ya lo mencionaste, pero quería salir de la duda porque ayer en el contacto nos decía que la familia Reimer tenía la intención de entregar también víveres a una comunidad, pero que ya era cosa de ellos, era una cuestión de gentileza más bien de la familia. ¿Fue cerca de ese lugar donde lo liberaron a Peter? Es que sí terminaron entregando este otro camión, número 21 sería, a esta comunidad indígena amiga de la colonia menonita aquí de Río Verde, cuyo líder se comunicó con don David pidiendo también para recibir estos kits, pero fue a título personal, esto no forma parte de la exigencia y podría ser, Rolando, esta es la comunidad que recibió estos víveres de gentileza, los que tuvieron consigo anoche a Peter hasta que don David vaya a retirarlo. Ahora, con respecto a las autoridades, Judith, ¿llegó alguien de la fiscalía ya hasta ahí, hasta la casa?
Bueno, fuimos los primeros en llegar. Posteriormente llegó la gente del Departamento Antisecuestros, la FTC, efectivos policiales, la Comisaría Jurisdiccional. El fiscal, tengo entendido que todavía no llegó hasta el sitio, pero sí están llegando los altos jefes de la policía porque es bastante lejos. Ahora estamos viendo que está ingresando una camioneta aparentemente de la Fiscalía hacia la zona. Podría ser, pero tengo entendido que el fiscal Lorenzo Lescano es el que está al frente y todavía no llegó aquí al sitio. Bueno, Judith, si te parece, y también felicitarte a vos, a todo tu equipo, pues tuvimos el primer acceso, la fuente de información, como ya nos caracteriza, y queremos repasar la nota con el papá. Una nota muy emotiva y bien vale, ¿no? Si no se creerá ahora cuánto, después de tantos días sin dormir, noches enteras de mucha tensión. ¿Te parece? Vamos de nuevo a ese material. Adelante. Con todo el apoyo que yo recibí, estoy en falta todavía, pero con los víveres ya cumplimos. Gracias a Dios, gracias a todo el territorio nacional, con todo el apoyo que me hicieron, a buena fe, que tenga corazón la gente, que me apoyan con su mano, con su plata. Estamos en gran falta de cumplir el pagamento todavía por los víveres, pero estamos luchando. Gracias a Dios que ya recibí una llamada donde yo dejé mi número, por favor, que me avisan si por ahí hay alguna novedad. Esta mañana me llamaron y me dijeron en tal lugar puedo venir acá yo, más una persona solo, para buscar a mi hijo. Está en una casa, en una cama, estaba durmiendo ahí. Llegó anoche, que se tranquilice un poco. Y solamente yo y más una persona pueden ir a retirar hasta el punto. ¿Qué hora fue eso? Si viene más otra gente ahí, entonces en momento le van a matar. Si yo quiero a mi hijo vivo, que atiendo entre dos solo. Y fuimos entre dos, Callao, a buscarle y la trajimos en casa. Gracias. Sí, aproximadamente a las 6 de la mañana ya recibí la llamada. Gracias a todo el territorio nacional que están de acuerdo a nosotros. Él está bien, no está golpeado. No está golpeado, está bien, así de caminando está bien, pero de la salud creo que está bien, pero su ánimo está todo bajo. Vamos a tener un reposo sí o sí para que él pueda recuperar un poco psicológicamente. David, ¿trajo con él algo? ¿Él le pidió algo más? ¿Algún panfleto le dejó un escrito para entregar otra vez? ¿Algo más? No, nada. No. ¿Está contento, David? Están contentos. Caminó, se le llevó a una casa particular, se le hizo dormir y ahí te fuiste a buscarle. Así es, Y anoche ya llegó en la casa. así es. Y esta mañana a las 6 fueron a buscarle. Anoche usted Así no es. durmió casi nada. No. Estoy esperando la llamada toda la noche. Feliz ahora con tu hijo ya en tu casa otra vez. Así es. Ya se fue a ver a su hijo y eso ya están todos acá. Los hijos de... Tu hijo ya está acá contigo. Los hijos de Peter están acá. Están acá. Entonces ya le dieron a su papá. Así es. Gracias, don David. Dale. Mucha fuerza, don David. ¿Sí? Dale, gracias a todos. Bueno, muy emotivo momento, Roberto, compañero. Hoy por primera vez le vimos a don David en esta una semana quebrarse, llorar porque ya estaba aliviado, se estaba atajando durante todos los días esta semana que lo vivió agónicamente mientras hacía el envío de los camiones con los víveres, pero hoy finalmente decidió mostrar ese su lado humano y ya contento porque su hijo regresó sano a salvo a casa. Y por supuesto, la imagen del día seguramente lo tienen ahí ustedes para mostrar a la teleaudiencia. Peter con su esposa y sus 3 hijos chiquitos ya reunidos y él que no paraba de llorar, pero decidió salir enfrente a saludar un poco a todo el país y también a nosotros que acompañamos desde el momento 1 su secuestro. Ahora que Judith menciona nada más el carácter de don David, ¿verdad? La fortaleza que demostró en todo este tiempo y las veces que apareció con las palabras justas y necesarias como para hablarle a la ciudadanía y o a los secuestradores, usarle a los medios de la manera correcta, ¿verdad? Teniendo en cuenta el hermetismo con el cual siempre ellos se manejan. Y hay algo también que me llama poderosamente la atención escuchando la declaración del señor Reimer. Poco usual que los secuestradores se comuniquen con la familia para decirle dónde abandonaron a la víctima. Generalmente ellos abandonan
y ya uno se ingenia para llegar a un lugar determinado. En este caso, por lo que decía el padre, recibió una llamada, le dijeron que su hijo estaba en una casa, que estaba durmiendo en ese lugar y que solamente vayan 2 personas, caso contrario, si iban más personas, lo iban a matar. Ese dato en particular llama poderosamente la atención porque esta gente no usa teléfono generalmente. Entonces podríamos hablar de un grupo pequeño del principal que estuvo por detrás de todo eso. Seguramente eso ya se va a saber cuando él empiece a declarar. Pero llama la atención esa comunicación que se dio anoche avisando dónde estaba y la hora que tenían que ir y cuántas personas tenían que ir. Y algo más que agregar, nada más, que siempre después de un secuestro me pongo en la piel de los familiares de Delio, de don Félix y así también de don Oscar Denis, que no podemos olvidarlos. Ellos continúan secuestrados. En liberaciones anteriores, la primera pregunta es, ¿tuviste contacto con ellos? ¿Los llegaste a ver? Así que supongo que esas van a nacer ya posteriormente por parte de las familias. Sí, ahora le quiero llamar un ratito a Nelson, si por ahí puede venir con respecto a lo que se maneja en cuanto a los nombres, los posibles integrantes que secuestraron a Peter Reimer, porque de manera investigativa también están teniendo algunos que otros datos. Recordemos que del sitio donde lo secuestró se levantaron ciertos indicios que están sirviendo también para poder cotejarlos y tener ciertos datos, porque se manejan algunos nombres. Nelson, te puede acercar un poco también, él que nos estuvo acompañando desde el primer día, con la Baqueano, yepa, ahí nos llevaba a estas calles complicadas y conflictivas, como se lo conoce aquí en la zona. Nelson, ya trascienden algunos nombres. En principio se mencionó a Manuel Cristaldo Mieres, esto se mantendría, pero después surgieron otros nombres. Así mismo es, Judith. Domingo Ovelar González es uno de los secuestradores que fue reconocido por estas personas quienes fueron liberados posteriormente, y Manuel Cristaldo Mieres. Se decía de Magna María Mesa Martínez, pero se descartó porque de acuerdo a los datos proveídos por las víctimas, sería una mujer con rasgos indígenas. Es esa la información que nosotros manejamos con relación a estas personas, pero posteriormente decía los investigadores que va a ayudar muchísimo los elementos que fueron levantados del lugar, los aparatos telefónicos que pertenecían a las víctimas, que fue abandonada a un costado de una zona boscosa, como así también un radio volky. Decía el hijo de don David, Peter, que en todo momento ellos estaban prendidos de la radio, o sea que estaban escuchando radio. La cual se comunican. Esa es la vía por la cual se estaban comunicando permanentemente, uno de los datos muy importantes que fue facilitado en este caso. Pero sí, 3 personas, así como están las cosas, ya fueron reconocidos, y ahora con los datos técnicos se podrán reconocer a más personas que participaron en este plagio. Gracias, Nelson. Igualmente. Impecable como siempre nuestro compañero Nelson Espínola manejando informaciones aquí en la zona. Ahora, por otra parte, nada más para hacer una aclaración, Roberto, Amalia, compañeros, nos pidieron los familiares de Peter Reimer que no mencionemos el nombre de la comunidad donde pasó la noche. Peter, por cuestiones de seguridad, ellos también le hicieron esa petición a la familia, así que vamos a respetar, si bien ya tenemos esa información. Bueno, sin duda, muchos elementos entonces que van a ir colectando. Se supone que en el cruzamiento de datos, Amalia, Rolando, la Fiscalía tendría que de alguna manera ir redondeando y también aprovechando los otros plagios anteriores, porque se tiene un modus operandi. Sin embargo, a simple percepción se podría deducir que cada vez se mueven con mayor confianza. Y lo que vos decías, hasta se pegan el lujo de orientar a sus víctimas, porque decía el papá, iba recibiendo una llamada, así como tipo GPS marcándole la hoja de ruta, pasando más frente al cuartel de los militares, no le saludes, en un momento dado sí, nosotros te vamos a decir, porque también hay que considerar como parte de la guerra psicológica de este grupo delincuentes ideologizados está el impacto mediático. En un momento dado vas a llamarle a la prensa para que se sepa que finalmente fue liberado. Claro, y alguien le tuvo que haber acercado también hasta la casa, se le decía que estaba durmiendo en una casa, que pasen a tal hora. Bueno, definitivamente esos datos también va a ayudar mucho, porque allí hay mucha información que puede servir más adelante para esta investigación también. Y por sobre todas las cosas, a que permanezcan atentos, ¿verdad? Porque muchos se preguntarán en este secuestro puntualmente qué es lo que gana el grupo criminal, teniendo en cuenta que no hubo un pago directo que iba a ellos, sino más bien a la comunidad. Pero eso puede también
revelar que pueda existir ya otra víctima también en la mira de ellos, teniendo en cuenta la forma en la cual operan. Y bueno, yo creo que dos cosas acá buscaron, Amalia. sí. En vísperas de la fiesta, generar cierta adhesión. Sí, Sería como el adeptos. pan dulce para Sí. los que de alguna u otra manera simpatizan, aunque algunos se plantaron y dijeron no queremos. Y segundo, demostrar que se mueven a sus anchas y que finalmente hacen lo que quieren en el norte del Es la país. segunda vez que hacen este tipo de secuestro y piden exclusivamente víveres. Víveres. Otro colono también que ya fue secuestrado, también hicieron lo mismo, pidieron que repartieran víveres también más o menos cerca de la época de Navidad y de vuelta con este caso de Peter Rey. Y antes de despedir nada más a Judith, destacar el trabajo impecable porque fueron hasta el norte del país desde el minuto 1 con Juan Esquivel, nuestro compañero en cámaras, y también Nelson Espínola, que como decía ya Judith, es el vaqueano ahí en la zona, nuestro corresponsal, que en este trabajo no hay horario realmente y sobre todo cuando estamos hablando de un secuestro y esa confianza, esa credibilidad que se ganaron por parte de la familia y ya de todo el país a través de los televidentes del SNT Colexa. Nelson Espínola, que es una suerte computadora andante, porque Sí. de memoria sabe el nombre, el segundo, Blanca López apellidos, masculina. exactamente, con cédula de identidad, la Maneja- hoja, el antecedente judicial de cada quien. Y ¿no? maneja todos los recovecos de San Pedro. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, un abrazo para él y para todo el equipo, incluyéndole sin duda a la capitana de cuadro, que es Judith Colexa, ¿sí? Nos despedimos de ella. Bueno, Sí. compañeros, por último, nada más para mencionar, ¿verdad? Si bien ya se dio la liberación, Peter ya está en su casa, ahora también le queda una enorme deuda a la familia porque tuvieron que acceder a créditos millonarios para poder cumplir con esta exigencia a cabalidad. Así que por mucho tiempo todavía la familia va a sufrir las consecuencias de este secuestro, aparte de psicológica, económica también. Por nuestra parte, compañeros, misión cumplida. Gracias al SNT por la confianza y a la familia Reimer también por la credibilidad que nos dio para manejar informaciones tan sensibles como esta, hasta el punto de ser los primeros en saber sobre la liberación de Peter. Por nuestra parte es todo, volvemos a la capital y bueno, a las órdenes siempre. Muy amable, gracias, excelente el trabajo, Judith Colexa y todo su equipo técnico.